Bien, vamos a ir entonces al mensaje de la palabra de Dios para este día. Y esta mañana despertamos con algo que uno no espera que se haga un día como estos. De hecho, eso solo pasa en mi barrio, que usted se despierte o lo despierten con una parranda, con una música bien alta. Y yo pensaba y decía, bueno, no se supone que para el mundo católico, que es la gran mayoría en nuestro país, no es un día de respeto, no es un día donde se debe guardar devoción. Y llegaba a una conclusión, y es que no se ha entendido el significado del sacrificio de Cristo. O se ha entendido de alguna manera, pero no se le da el valor que corresponde. Solamente cuando se está en angustias y en pruebas es que se le busca al que murió en la cruz. Luego veníamos de para acá y creo que eso sí pasa en su barrio y en todos los barrios. Iba la famosísima procesión. Le tocó a alguno desviarse por otro lado para poder llegar aquí. A mí sí. Y solamente eso ocurre en este pueblo 2 veces. Número 1, cuando hay procesión, y número 2, cuando hay elecciones. Le toca a uno coger por otro lado. El resto, aquí no hay trancones, aquí hay facilidad. Y ahí van las personas. Y ahí van parando en las estaciones y llevando sus cositas por ahí, sus fetiches, sus muñequitos. Y seguramente terminan su procesión y se van para la casa a comer pescado, porque eso sí se respeta todavía. Y ya, eso fue todo y la conciencia queda tranquila de que se participó del programa del Viernes Santo. Pero ni siquiera se le ha hallado en muchos de ellos el significado. ¿Qué significa el Viernes Santo? ¿Qué significa el hecho de que Cristo murió en la cruz? Y lo más preocupante aún es que personas que ya han recibido luz en su vida, gente cristiana evangélica como usted y como yo, aún no han entendido el significado del sacrificio, porque muchos de ellos no están aquí. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Quiénes faltan? Ya es más difícil porque somos más con el paso del tiempo, pero seguramente usted ya pensó, ve, y este dónde estará, y aquel, y el que siempre se hace a mi lado, y con el que me puedo recostar cuando me da sueño en la predicación, y el que se recuesta sobre mi pecho cuando le da sueño en el mensaje, no vino. ¿Qué pasaría? Quizá no ha entendido que este es quizá el mejor día del año para recordar, conmemorar, agradecer y por qué no derramar unas cuantas lágrimas por el hecho de que Cristo murió en una cruz. Estamos frente a un problema muy grande y es que no se entiende el significado de un sacrificio que fue muy claro. No necesitamos que nos lo expliquen con plastilina, ¿cierto? Le felicito a usted que hoy está aquí rindiendo honor a aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús en esta hora? Porque murió en la cruz por ti. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por eso? Y hoy vamos a responder de una manera rápida esta pregunta. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Lo desea saber? La Biblia nos da la respuesta. Ubíquese por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 19,
versículo número 17. El título de este mensaje es El significado del sacrificio. El significado del sacrificio. Y si tú asimilas bien esta palabra, y si tú asimilas bien lo que Dios quiere hablar a través de lo que Él hizo hace 2000 años, te aseguro que tu vida será diferente a partir de hoy. ¿Cuántos quieren ser diferentes? Solo la palabra tiene el poder de cambiarnos. Y este es el famoso Evangelio de Juan, que narra según su óptica acerca de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor desde el versículo 17. Y Él, ¿quién? Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, ¿cómo se dice en hebreo calavera? Gólgota. Y allí, ¿qué le hicieron? Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Yo sé que su mente ya está corriendo y ya está imaginando el panorama. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén. Dejémoslo hasta ahí por el momento. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús? Número 1, anótelo ahí muy bien. Significa sustitución. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús? Sustitución. Si usted mira detenidamente el versículo número 17, usted encontrará algo que es literal, si se lee literalmente, porque así pasó, pero que si lo vemos espiritualmente, es el versículo más injusto que hay en la Biblia. Juan capítulo 19, versículo 17. Lo miramos literal, dice Él, o sea, Jesús, cargando su cruz, literal, porque fue finalmente hallado culpable por la ley judía y por la ley romana. Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Y allí qué le hicieron? Así pasó, literalmente así fue. Y con él a otros dos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ya conoce usted la historia. Pero si lo miramos espiritualmente, es el hecho más injusto que pudo haber pasado. Dice, y él, Jesús, cargando su cruz. ¿La cruz era de él? ¿Merecía llevarla? ¿Merecía morir? ¿Merecía que lo latigaran? ¿Merecía que lo escupieran? ¿Merecía que lo posaran ahí sobre esa cruz y le enterraran clavos en sus muñecas y le enterraran clavos en sus pies y lo crucificaran totalmente desnudo? ¿Desnudo, pastor? Sí, desnudo. La vergüenza tenía que ser total. ¿Merecía Jesús eso? Espiritualmente hablando, no. Por eso es lo más injusto ver lo que narran estos versículos. ¿Sabes por qué es injusto? Porque quienes deberían haber sido crucificados, deberíamos haber sido nosotros. Porque la cruz significa maldición. Porque la cruz era el precio que tenía que pagar un delincuente por las fechorías que había hecho, y Jesús no cometió ni un solo pecado, a diferencia de ti y de mí, que somos pecadores, quienes deberíamos haber estado
y ser crucificados todos los días, eres tú y soy yo. Pero ¿sabes? Dice ahí la Biblia, Él cargando su cruz. Si pudiésemos cambiarle una palabra a la Biblia, yo le cambiaría esa. El su por el tú o por el mí. ¿Cómo quedaría? Cargando tu cruz, si yo me dirigiera a ti. Pero si me hablara a mí mismo, ¿qué diría? Él cargando mi cruz. Y eso no era tan fácil. No había una muerte más horrorosa, ni la ha habido, como es la crucifixión. Hasta los mismos romanos la miraban con horror. Los romanos tenían eso por ley, pero ningún romano podía morir crucificado, porque sabían lo terrible que era eso, era la muerte más cruel y más aterradora en ese tiempo. Un filósofo dijo que esa era una muerte denigrante, la crucifixión. Eso empezó con los persas, eso hacían los persas con sus enemigos. Eso hacían los persas, luego agarraron entonces los cartagineses y luego los romanos esa práctica. ¿Y qué hacían? Clavaban al criminal en la cruz, lo dejaban morir ahí y dejaban que llegaran los animales carroñeros, los buitres, los chulos y terminaran con la ejecución. No solo era la muerte, sino era la forma en que quedaba el cuerpo después de la carroña de los animales. Era algo terrible, terrible, terrible. ¿Por qué a Jesús no lo dejaron ahí crucificado para que vinieran los animales y lo acabaran? Porque al otro día era la Pascua y no podían dejarlo ahí todo ese tiempo. Entonces todo fue muy, muy rápido. El mismo día que lo crucificaron, Él murió rápidamente y rápido lo bajan y tenemos que llevarlo a la tumba porque viene el día de la Pascua que empezaba ese día a las 6 de la tarde. Por eso a Jesús su cuerpo ni fue quebrado ni fue comido por los animales carroñeros. Esta acción nefasta, esta acción terrible que experimentó Jesús es lo que nosotros merecemos. ¿Usted es consciente de eso? ¿Si es consciente o no? Y eso tenemos que tenerlo aquí en la mente todos los días. Si tú puedes abrir los ojos todos los días, levantarte cada mañana, no es por tu habilidad, no es porque seas joven o jovencita, porque la muerte no respeta a nada ni a nadie. Es porque hace 2000 años un hombre llamado Jesús dijo: yo voy a morir en esa cruz para que mis discípulos, mis hijos, los que creen en mí, tengan vida y la tengan en abundancia. Y es por Él, gracias a Él, que estamos aquí. Amén. Dígale eso ahí a alguien. Es por Él que tú estás aquí. No es por ti ni por mí, es por Él. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor. ¿Estamos conscientes de eso? La cruz era señal de culpa. Ahí estaba un culpable, pero Jesús no era culpable. No tenía que estar ahí. Tendríamos que estar nosotros. Y hay unos versículos que lo ilustran muy bien. Sin perder ahí el Evangelio de Juan, busque por favor la primera carta de Pedro, al final de la Biblia, capítulo número 2, versículo número 23 en adelante, y dice, refiriéndose a Jesús, estas palabras. Dice, quien cuando le maldecían, ¿a quién maldecían? A Jesús. No solo lo que le hacían, sino lo que le decían. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Así como los creyentes de la Gran Comisión, ¿cierto? Cuando te ofenden, ¿tú qué haces? ¿Ojo por ojo? Porque si todo fuera ojo por ojo, el mundo andaría tuerto. Jesús no respondía con maldición. Cuando padecía
No amenazaba, nunca se le vio a Jesús en la cruz diciendo, esperen si verá, miserables, mire cómo me volvieron, voy a traer a mis ángeles, voy a acabar a todos. No, al contrario, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sigamos leyendo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios el Padre. Versículo 24. Quien llevó él mismo. ¿A quién se refiere esto? ¿A quién? A Jesús. Llevó él mismo ¿qué? Él no estaba llevando, espiritualmente hablando, no estaba llevando un pedazo de madera. Él estaba llevando tus pecados, que no son poquitos, porque tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que has hecho, aun cuando crees que nadie más lo sabe, pero Él sí. Él llevó tus pecados, mis pecados, en su cuerpo. ¿Sobre qué? Sobre él. Madero, ¿sí ve? Tiene relación Juan con Pedro. Para que nosotros, escúchelo bien, ¿quién es? Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, amén, amén. 25. Porque vosotros, perdón por el gallo, pero estoy mal de la garganta. Porque vosotros erais como ¿qué? ¿Cuántos de todo corazón pueden decir en esta mañana? Así era yo. Ah, solo dos. Ah, los demás. Vea, angelitos. Yo era una oveja descarriada. Pero ahora, aleluya, habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. ¿Todo por qué? Por algo llamado sustitución, por algo que Jesucristo hace 2000 años decidió hacer por ti. No le das gracias a Él, que aunque eras descarriado, descarriada, Él te trajo nuevamente al rebaño. Y esto para los nuevos o los que andan por ahí un poco desanimados con Dios. Este es un buen día para volver al obispo y al pastor de tu alma, al que se puso en tu lugar para que tú no experimentaras esa muerte tan terrible. Y es que eso me hace recordar lo que pasó en una cultura indígena. Ustedes saben que los indígenas, ellos tienen otras leyes. Y un día se encontró que alguien de la tribu se había robado una gallina. Se desapareció una gallina y hay gente que por las gallinas se hace matar. ¿Sí? Hubo investigación y se encontró como culpable del robo de la gallina a una mujer, una madre de familia. Entonces las leyes indígenas decían que a esa mujer había que darle 20 latigazos con el látigo más rígido de la tribu. Todos estuvieron de acuerdo y dijeron sí, es culpable, se lo merece, de hecho confesó que lo había hecho. Entonces se reunió toda la tribu a ver ese sacrificio, a ver esa enseñanza dolorosa que se le iba a dar a esa mujer. Pero había un detalle. Quien tenía que ejecutar ese castigo era el hombre más fuerte de la tribu. Era el que tenía más fuerza, tenía los músculos bien pronunciados, la chocolatina bien en su puesto, no derretida como la de algunos hermanos. Era el hombre más fuerte. Y resulta que a quien tenía este hombre que latigar y que castigar era a su propia mamá. Su mamá era la que había robado la gallina y él tenía que hacer justicia. Llegó el momento de hacerlo
él va a lanzar el primer latigazo y se detiene. Y dice, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Saben qué? Yo me pongo en el lugar de mi mamá. Y que vengan los demás verdugos y me den los 20 latigazos a mí. Y así fue. Y así pasó. Ese hijo se puso como sustituto para soportar la culpa y el dolor de una madre que había cometido un error. ¿Sabes? Es lo mismo que hizo Cristo por ti y por mí. Él no podía soportar tu dolor ni mi dolor por mis pecados, por los tuyos. Y él dijo, ¿saben qué? Déjenlos quietos. Padre, me despojo de mi gloria. Voy a ir a la tierra a morir por el pecado, por la culpa, por el perdón y por la salvación de la gente que quiera creer en mí. ¿Y hay alguien aquí que quiere creer y que cree en el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo significa sustitución. Él se puso en tu lugar. ¿Lo entiendes bien? Y como Él se puso en tu lugar, es tu deber honrar a aquel que te libró de tantos males, de tanto juicio, de la cruz que tenías que llevar. ¿No le das gracias a Dios? Amén. Sustitución. Sustitución. Pero encuentro también un segundo significado muy importante para nosotros. Sigamos leyendo. San Juan capítulo 19, versículo número 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quiénes? Su madre, que ¿cómo se llamaba? María, y la hermana de su madre. Y también estaba otra María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Habían 3 Marías ahí, y la otra que no se le da el nombre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿qué dijo? Mujer, he ahí tu hijo. ¿Cuál era el discípulo a quien Jesús más amaba? El escritor de este mismo evangelio. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dejémoslo hasta ahí. Un segundo significado muy importante del sacrificio de Jesús es este: responsabilidad. Responsabilidad, escúchemelo bien. Incluso mientras Cristo realizaba su gran obra de redención en la cruz, Jesús fue fiel a sus responsabilidades como hijo. Por eso fue tan responsable que le dijo a María, María, a partir de ahora, Juan no será tu sobrino, sino que será tu hijo. María, a partir de ahora, Juan, a partir de ahora María no será tu tía, sino que será tu madre. Yo veo a un Jesús que aún muriéndose es un hombre responsable. Es un hombre que no deja las cosas en desorden. Es un hombre que ve el futuro. Es un hombre que entiende el dolor que se va a producir, el vacío de que él ya no va a estar, una madre que va a quedar con un luto muy grande, no solo por la pérdida de su hijo, sino por la forma en que fue asesinado. Un discípulo que estaba ahí, que era el consentido, el amado, que iba a quedar sin el cariño, sin las caricias de su maestro, y Jesús deja todo organizado. Esto tiene un gran significado, hermanos. Nosotros, los creyentes de la Gran Comisión, debemos ser gente responsable. Amén. Si para ti algo significa el sacrificio de Cristo,
Tienes que ser una persona responsable en todo. Pregunta, ¿Jesús dejó problemas cuando murió en la cruz? ¿Llegaron a María los acreedores a quitarle lo poquito que tenía? Responda, ¿la Biblia lo dice? No, no. Jesús fue tan responsable que ni siquiera se metió a tener esposa e hijos. ¿Por qué? Porque él sabía su misión, él sabía que venía a morir a los 33 años y él dijo, yo no voy a dejar una mujer viuda y no voy a dejar unos hijos ahí regados sufriendo. Así de responsable Jesús como los padres de hoy. Mentira, ¿sí o no? Eso tengamos una y otra y chinos, eso Dios proveerá, así lo dijo Abraham. Ahí sí sacan la Biblia. No seamos irresponsables, hombres y mujeres que estamos aquí. Tenemos cosas por organizar, asuntos por resolver. Si tú eres una persona que vienes a la iglesia y eres un irresponsable con lo que es para tu casa, eres un irresponsable con lo que es para el futuro tuyo y de tu familia, eres una irresponsable con lo que te corresponde hacer en la casa y por los hijos, y son irresponsables que dejan problemas para que cuando ustedes se mueran los hijos lo resuelvan, tú no sabes lo que hizo Cristo en la cruz. Ay, 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 o amén. Así como les dije, el versículo 17 y el 18 son los más injustos. Yo encuentro que estos versículos desde el 25 y los que leímos hasta el 27 son unos de los versículos más encantadores que hay en la Biblia. Cristo, un siervo responsable. Pregunta, si tú tuvieras que entregar tu vida hoy, ¿estaría tan arreglada y tan organizada como la dejó Jesús? Jesús no dejó a su mamá abandonada. Si tú te murieras hoy, ¿qué sería de tus viejos? Si dependes de ellos, ¿no? Si ellos dependen de ti un poquito. Pero si hace años ni los miras, eres un irresponsable y tus oraciones tienen estorbo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué va a hacer de tus hijos? No, Dios verá. En todas esas deudas que tienes, ¿las estás dejando para que otros las paguen? ¿Tienes un seguro de vida? Por si algo te pasa, al menos que el viudo o la viuda puedan echar mano de algo. ¿Tienes algo para ofrecerles a ellos? ¿O estás esperando morirte y que venga el acreedor y los deje en la calle? Cristiandad significa responsabilidad. Amén, amén. Jesús dejó organizada su familia. A mí me enseñaron a ser responsable desde bien pequeño. Y vi la imagen de un hombre que ya está en el cielo desde hace 6 años, un hombre responsable. Mi padre me enseñó a ser responsable y me modeló la responsabilidad. Y entiendo muchas cosas, porque él, su anhelo siempre fue dejarle a su vieja, o sea, a mi mamá, un lugar propio donde vivir. ¿Por qué? Porque hasta donde yo me acuerdo, toda la vida nosotros pagamos arriendo, toda la vida. Nunca tuvimos una casa propia. Por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, como unos poquitos años antes de él morir, le salieron subsidio de la vejez, subsidio de por aquí, subsidio de por allí. Les entregaron un apartamento en Bogotá. Ahí vivieron, ahí murió él y creo que hasta eso lo dejó organizado, porque hasta que no dejó a su vieja en su apartamento propio, entonces no pudo morir. Eso a mí me habla de ¿qué? Responsabilidad. Dígale al que está a su lado, dígale con amor, sea responsable. Entienda el significado de la cruz. Sea responsable. No sea irresponsable dejando hijos regados por todo lado. ¿Qué le pasa? Eso no es de un hijo de Dios. La poligamia nunca ha estado en los planes de Dios.
Y no me va a salir con el argumento, y entonces Abraham y entonces los patriarcas. Con gusto hablamos eso después, con una cita previa, y te muestro que Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia y con los hijos regados por allí. Jesús deja su hogar organizado para que sigan adelante. Ahora, hablemos de otra responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, y es la responsabilidad delante de Dios por nuestra vida espiritual. ¿Cómo dejó Jesús el nombre del Padre? En alto. ¿Fue responsable con la labor, con la misión que se le encomendó? Claro que sí. ¿Qué te pide Dios, iglesia? Que lo ames con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que le sirvas cada día de tu vida y que dejes generaciones para Dios. Pero hoy en día, cristianos entre comillas, irresponsables, descuidaron su relación con Dios y no les preocupa nada lo que sus hijos estén haciendo, y será una generación perdida. Dios te va a pedir cuentas por la vida espiritual de tu familia. Dios no te va a dar premios si le compraste la bicicleta nueva, si le diste regalo de Navidad o de cumpleaños, si le diste el último teléfono de moda. Eso es basura delante de Dios. Lo que queda realmente es la responsabilidad de algo que Él dejó en su palabra, y le dijo a los padres: instruyan al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu hogar? Hombre, el pastor de tu casa no soy yo, eres tú, varón. Yo llego ahí como mentor, como ayuda, pero eres tú. Si tus hijos se están perdiendo, es tu culpa. Si tus hijos están amando las cosas del mundo más que las cosas de Dios, es tu culpa. No has sido responsable. No les has modelado lo suficiente. No les has mostrado lo que tiene que ser y lo que se tiene que hacer. ¿Estamos aquí? Y si no entiendes esto, la cruz no significa nada para ti. La cruz, el sacrificio, significa responsabilidad. Responsabilidad. Y si queremos ser como Jesús, ese tema de la responsabilidad no hay que dejarlo a un lado. Es vigente y es obligación para nosotros. ¿Estamos? Tú eres responsable, mujer sabia, de edificar la casa con sabiduría, el hogar, de no dejar entrar por las grietas que se abran todo lo que es mundano, todo lo que es pecaminoso, todo lo que no agrada a Dios. Pero hay padres irresponsables de las mismas iglesias que permiten la fornicación de sus hijos en la casa, que permiten la mundanalidad en la casa, que permiten las desviaciones sexuales en la casa, que permiten una cantidad de cosas en la casa. ¿Y tu responsabilidad qué es? Mantener la casa limpia, no solo de malos olores, sino de malos ambientes que se crean. Dígale con amor a su hermanito que está ahí al lado: sea responsable. Estamos en una generación de cristianos muy, pero muy superficiales, a los cuales les importa más la forma que el fondo. Y si somos responsables, tiene que ser al revés. Hasta el mismo final de su vida en la tierra, aún sobre la cruz, Jesús estaba pensando más en el futuro de los otros que en el futuro de Él mismo. Tú estás llamado a ser responsable con la vida espiritual en tu casa, con el altar familiar todos los días, con la provisión económica, claro que sí, pero sobre todo con lo espiritual, porque eso realmente es lo que queda, eso es lo que trasciende. Vamos a ser responsables, querida iglesia. Eres responsable delante de Dios en el lugar donde Dios te puso. ¿Responsable en qué sentido? En comprometerte, en no solamente congregarte, en ir dando pasos. Siempre digo esto: una iglesia que no te presione a crecer, una iglesia que no te lleve al avance, no es una iglesia de Dios. Una iglesia que no te lleve a salir, a evangelizar,
abrir nuevos grupos, abrir nuevas sedes. No es iglesia. Una iglesia donde no se te mueva a ti a decirte, usa tus recursos también, da un diezmo, da una ofrenda para que la extensión del reino avance. No es iglesia, no estás en una iglesia. Es la responsabilidad de la iglesia enseñar lo que enseña, pero es tu responsabilidad responder a lo que la iglesia te enseña de parte de Dios. ¿Estamos? Casi que en el reino de Dios hay más responsabilidades que derechos. Yo lo veo así, porque es que lo que Cristo hizo lo llena todo. ¿Cuántos dan gracias por el sacrificio de Cristo? Ahí va el aplauso por el sacrificio de Cristo, que significa sustitución y responsabilidad. Amén, amén. ¿Estamos aquí? Aún me quedan unos minutitos. Sigamos leyendo. San Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, o sea, ya Jesús fue crucificado y usted ya conoce la historia, y si no la conoce, mírese La Pasión de Cristo de Mel Gibson y ya, ahí está todo. Y fue peor que lo que usted ve en esa película. Después de todo esto, ¿apareció quién? José de Arimatea. No era el papá de Jesús, ya el papá de Jesús había muerto. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero era como algunos discípulos de hoy. ¿Qué hacía? ¿Sí están leyendo ahí? Era un discípulo de la Dijín. Era un agente secreto. Seguía secretamente a Jesús por miedo de los judíos, claros, en esos tiempos. Seguidor de Jesús, para la cruz, para la cárcel, desterrado. Así como hoy, ¿cierto? No, hoy estamos nosotros es ganados, hermanos. Aquí en Colombia todavía disfrutamos de la libertad de culto, ¿sí o no? Eso es una gran bendición. Eso es una gran oportunidad que debemos aprovechar. ¿Se acuerdan en pandemia cómo nos tocaba? Para mí fue muy duro. No sé para usted, pero para mí fue muy duro. En mi relación con Dios y en mi labor como pastor suyo. Porque tocó aprender a usar cámaras, porque tocó innovar muchas cosas y eso no era fácil. Ahora es que es más sencillo. Este José de Arimatea, ¿qué hizo? Rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Y Pilato qué le dijo? Hágale, lléveselo. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y apareció otro, versículo 39. ¿Cómo se llamaba él? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Recuerda que ese Nicodemo visita a Jesús y le hace preguntas. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, hacía parte del Sanedrín judío, dijo, pero ¿cómo puedo meterme yo en el vientre de mi madre otra vez y volver a salir si ya soy muy grande? Jesús le dijo, ay, tontín, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Ese era Nicodemo. Él vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, algo costoso. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, ellos dos, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, la rapidez que se necesitaba, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Usted se preguntará, pero ¿qué de bueno vamos a sacar de estos dos personajes? José de Arimatea, que era miedoso porque lo podían matar, y Nicodemo, que era otro igual, porque lo podían sacar del Sanedrín y lo mismo. La cruz
El sacrificio significa, número 3, oportunidad. Oportunidad. Entonces, como digo siempre, tenemos la idea completa. ¿Qué significa el sacrificio? Número 1, sustitución. Número 2, responsabilidad. Número 3, oportunidad. Porque oportunidad, ¿por qué? Estos dos hombres tuvieron la oportunidad de ser discípulos de Jesús cuando Jesús estaba vivo. No lo quisieron hacer por miedo, específicamente por eso, por miedo. Eran gallinas y no estamos para juzgarlos. Pero en el momento en que Jesús muere, algo se rompió en ellos, algo pasó en ellos. Ellos entendieron porque ellos vieron, quizá no tan de lejos porque tenían el privilegio de estar cerca, cómo Jesús moría en la cruz y tenía una actitud diferente a la de otros crucificados. Y para ellos eso empezó a significar algo que es lo que estoy tratando en este tercer punto de enseñarte. Lo que para ellos era un obstáculo, en ese momento se convirtió en una oportunidad. La muerte de Jesús los cambia. La muerte de Jesús los hace ya no gallinas, sino gente poderosa, sino gente con las agallas para ir y darlo todo por Cristo. Amados, yo no sé cómo haya sido tu caminar con Dios y tu cristianismo hasta aquí. Si has sido un fiel testigo del Evangelio de Jesucristo o si has sido un falso, una falsa, un Judas, un Pedro y lo que sea. Pero sí tenemos que ver a estos dos hombres como hombres que tan pronto muere Jesús, se vuelven oportunistas en el buen sentido de la palabra y van y hacen por el cuerpo de Jesús lo que quizá no hicieron cuando Jesús estaba con vida. A lo que quiere ir Dios en este punto es que no importa que hasta aquí no hayas hecho nada por Él. A partir de hoy tienes la oportunidad hasta que te mueras de hacer algo glorioso para su gloria. Amén. De ser un siervo para su gloria. Quizá hasta aquí te ha costado el caminar con Dios. Quizá hasta aquí eras como yo era muy, pero muy gallina para testificar de Cristo. A mí me daba pena, yo era taxista en Bogotá y ya les he contado, mientras iba solo sin pasajero, Jesús Adrián Romero, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, pero me sacaba la mano a alguien y se subía, hasta ahí llegaba la música cristiana. O apagaba el radio o ponía noticias. ¿Y quién pelea con las noticias o con el radio apagado? Nadie. ¿Estaba testificando? No, era un José de Arimatea porque me daba temor que ese pasajero me juzgara, que ese pasajero me criticara o que de pronto se bajara y entonces el producido, lo del jefe, lo de la gasolina, lo de mi familia. Era un cobarde. Gracias a Dios que usted ya no es así, ¿cierto? Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ahora entiendo que la muerte de Jesús significa oportunidad. Y cuando lo entendí dije, pues voy a testificar, pues voy a poner mi música. Obviamente el cliente tiene el derecho de decir, ay no, quite esa música, póngame otra cosa. Claro que sí. Pero dentro de lo posible, en mi carro siempre iba música cristiana, música con un mensaje. Algunos decían, ay, qué bonito, muy chévere, señor taxista, subirme a un taxi donde no tengan ahí esos vallenatos todos revoltosos ahí, donde no tengan esa música toda difícil. En ese tiempo el reggaetón no estaba en su auge, porque imagínense usted cómo se sube una persona bien atada y cómo sale después de durar en un carro media hora, una hora, que es lo mínimo en Bogotá, escuchando lo que escuchan. A tal punto que una vez una mujer iba ahí y llegó un momento que me dijo, señor, ¿usted puede parar por acá? Yo le dije,
pues sí, yo puedo parar, pero es que todavía no hemos llegado a donde usted me dijo que la llevara. Me dijo, es que yo necesito que usted pare y ore por mí. Yo, uy, ¿y por qué? Me dijo, es que esa música que usted lleva es muy bonito y usted refleja algo especial. Yo sé que soy irresistible, pero ella no vio eso. Ella no vio eso en mí. Ella vio algo de Dios en mí. Si a usted le ha pasado eso, me entiende. Si a usted no le ha pasado eso, este es un día para aprovechar la oportunidad de aquí en adelante, tener encuentros gloriosos con Cristo y ir a transmitir lo que Dios le da. Amén. Si lo que usted refleja solamente es tristeza, si lo que usted refleja es rabia, si lo que usted refleja es que nadie quiere estar con usted, no le quieren subir ni a la moto, prefieren irse a pie y lloviendo. Si usted es una persona no irresistible, sino indeseable, pues ojo, aproveche la oportunidad. Sí, yo detuve mi carro preciso, paré frente a una iglesia católica. No vi que estaba la iglesia católica ahí y al frente de una tienda donde vendían puras imágenes y velones y todo eso y estampitas, pero yo paré ahí. Era una carrera, la carrera 13, transitadita, pero yo me hice ahí, bien parqueadito, y empecé a orar por esa mujer. Yo vi cómo ella dejó salir de sus ojos lágrimas. Yo vi cómo ella se conmovió en su corazón. Yo vi cómo ella recibió de eso que yo tenía, de lo que antes me avergonzaba. Y ella, terminamos la oración, me dijo, ay muchacho, gracias. Gracias por orar por mí. Yo me voy a quedar aquí, estoy muy contenta. ¿Cuánto le debo? Me pagó bien. Se bajó. Yo le dije, bueno, chao, que Dios te bendiga. Vendí CDs yo en ese taxi. En ese tiempo eran CDs, MP3, no habían memorias ni nada. Y la gente escuchaba y decía, oye, esa música no la había escuchado. Véndame ese CD. Yo, bueno, se lo vendo. No me lucraba de él, sino recuperaba lo del disquito que eran costosos. Y a veces cuando estaba bien bendecido, que hacía, no vale nada, tome, llévelo, escúchelo y que Dios le bendiga. Lo que antes para mí era significado de miedo, después se convirtió en una oportunidad. Y quizá por ser fiel en lo poco allá en un taxi, hoy estoy aquí predicándole a gente tan distinguida de Granada y de esta iglesia tan hermosa llamada la Gran Comisión. Dígale al que está ahí a su lado, la cruz significa oportunidad. Oportunidad. Ahora, usted ve a un José de Arimatea y a un Nicodemo parados ahora proclamando a Cristo. Usted no los vuelve a ver en la Biblia. No los vuelve a ver. Pero ellos, en lo que tenían y con lo que hacían, hicieron parte del cuidado del cuerpo de Cristo, incluso de llevarlo a un sepulcro nuevo, como era digno de un rey. No se te está diciendo por ahora que abras una iglesia, porque quizá no tienes la experiencia, ni la capacidad, ni el llamado, pero sí se te está diciendo, donde estás, aprovecha las oportunidades. Yo como taxista lo hice. Si tú vendes empanadas, vende empanadas y dile Dios te bendiga al que te compra. Si estás como comerciante en tu negocio, tiene que saberse que eso es de un cristiano, no de un mundano o de un cristiano miedoso. Tu vida, cuando vas a hacer una diligencia, aún como cuando vamos a jugar acá fútbol con los muchachos, vamos a dar testimonio, jugamos en serio, jugamos fuerte, pero nunca hay una grosería, nunca hay una agresión grave. Cumplimos con lo que vale la cancha, cumplimos con el tiempo, estamos dando testimonio y ahí se van arrimando personitas, porque nos volvemos tierra deseable. La cruz significa oportunidad, pero oportunidad para hacer quedar bien a Dios, no mal. Amén. No, pero pastor, es que mi trabajo es un poco de malandrines. Pues testifíqueles o salga de ahí y busque un trabajo que sea un poco más digno, donde puedas testificar. Pero no te quedes ahí. El campo es el mundo. Amén. La mies es mucha, dijo el Señor. Los obreros
pocos, y yo estoy viendo aquí una cantidad de obreros que pueden hacer que este Granada gane unos más para Cristo. ¿Sí, amén? En la droguería, en el montallantas, si trabajas como celador, como algo de seguridad, policía, en el comercio, estoy viendo al ama de casa hablando de Dios en el negocio. En el colegio se puede hablar de Dios, sí, claro, se puede. En la universidad no, pero es que eso está lleno de ideología de género. No, pero es que eso está lleno de lesbianismo, de homosexualismo. Dios te llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Amén, amén. Vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Porque entender eso es entender lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el poder de la cruz. El poder que transforma a cobardes como yo en héroes de la fe. Eso es lo que buscamos. El poder que transforma a gente vacilante como que sí, como que no, en totales ministros del Evangelio en esta generación. ¿Vas a aprovechar la oportunidad? Si en tu vida, a partir de ahora, tú reflejas estas 3 claves que te he enseñado, podemos decir que tú entendiste lo que Cristo hizo hace 2000 años. De otra manera, vas a seguir como mis vecinos, que aún en un Viernes Santo se pegan la que borrachera. Vas a seguir como muchos hoy acá en este pueblo y en este país, que van detrás de los demás. ¿Para dónde va Vicente? No, para dónde va la procesión. Que van ahí, pero no saben ni qué significa, ni para qué, ni por qué. No, si entendemos que el sacrificio significa sustitución, responsabilidad y oportunidad, haremos que valga la pena lo que Cristo hizo por nosotros. Amén.